invitados. Me refiero en primer lugar a la profesora Romina Florencia Cabrera, quien ya nos acompaña por aquí. Ella es nuestra directora de Latin Juris en Argentina, y posteriormente nos estará acompañando el profesor Rodolfo Guerrero desde México. La doctora, perdón, la doctora Romina Cabrera nos platicará sobre los sistemas legislativos. Y bueno, creo que desde luego la profesora Romina, que es una gran investigadora, seguramente nos traerá algunas ideas a partir también de su experiencia en sus estudios desarrollados en Europa. Ella también ha compartido estudios inclusive doctorales y más en la Universidad de Salamanca, que es una institución que ha venido respaldando también el desarrollo de este programa académico con varios profesores que también nos estarán acompañando. Y bueno, más la óptica del sistema legislativo pues en Argentina, que seguramente tendrá algunas semejanzas, por ejemplo, con el sistema mexicano o el brasileño, y naturalmente que nos permita también esto tener una perspectiva en derecho comparado, como ya lo venimos desarrollando en estos días, y siempre es un gusto compartir con la profesora Romina. Bienvenida, querida doctora. La audiencia es toda suya. Vamos a estar por aquí atentos a su exposición. Tiene la palabra. Muchas gracias, mi querido amigo y director general Damián. Para mí es un verdadero honor y orgullo estar en este alto diplomado iberoamericano con brillantes colegas de la Universidad de Salamanca, donde yo he hecho intercambios doctorales desde mi doctorado desde la Universidad Nacional de La Plata. Estoy esperando defensa de tesis, pero realmente han sido años de nutrida investigación y de fraternidad, que eso es lo importante, ¿no? La paz y sobre todo desarrollar nuestras capacidades intelectuales y de compromiso social, ¿no? Por eso estamos en este diplomado tan importante. Yo sé que, Damián, te lo digo públicamente, yo te admiro hace años, desde que empezamos este hermoso proyecto con tu idea de Latin Juris que nos compartiste. Ojalá que podamos siempre seguir con esta sinergia por los sectores altamente vulnerables, ¿no? Y por la defensa de las garantías constitucionales. Esto es lo más importante. Espero que no haya ningún problema técnico, porque como sabemos, disculpe mi obsesión con la internet, pero bueno, la semana pasada tuve un congreso y tuvimos problemas técnicos, igual lo resolvimos, así que quiero ser respetuosa y formal con esta audiencia tan nutrida. Tenemos herramientas extras, así que técnicas, no va a haber ningún problema si hay alguna interrupción. Igual ustedes me escriben, o tú, Damián, que eres acá el jefe, si hay algún problema. Así que bueno, si tú me puedes apoyar para compartir las diapositivas, sería un honor. Yo te voy indicando, si no yo las tengo en mi computadora. O sea, lo que pasa que, lo digo públicamente, tenemos baja densidad de internet y para compartirla se me hace imposible. No es culpa mía, sino de la compañía que nos provee el servicio. Deberíamos hacer una acción de clase, ¿no?, de defensa del consumidor, pero bueno, no es el tema de acciones colectivas. Pero si me podrían ayudar con ello, si no, no hay ningún problema. Yo voy a explicar la temática. Lo que pasa es que como hay artículos que me gustaría que la audiencia pueda recepcionar, ¿no?, de una manera, muchas gracias, formal, yo te voy diciendo con todo respeto la siguiente, y vamos compartiendo. Voy a tratar de ser respetuosa con los tiempos, ya que después viene un expositor que es impresionante, que es el doctor Guerrero, que van a poder aprender mucho de él también, así que, pero vamos a tratar de cumplir con el tiempo. Al final, si hay alguna pregunta, crítica para mejorar o alguna cuestión que queramos debatir, estoy a disposición para servirles como siempre. Bueno, muchas gracias. La próxima, por favor. Muchas gracias. Bueno, esta es mi presentación, pero lo importante es la argumentación, ¿no?, y la información que yo voy a dar. Muchas gracias. Empezamos a hablar de sistema legislativo, ¿no?, que los derechos de los ciudadanos obviamente son amparados por las garantías constitucionales, ¿no? Por ejemplo, las enmiendas como la Constitución de Estados Unidos, o por el constitucionalismo no escrito en el derecho anglosajón, ¿no?, o en nuestra Constitución Nacional de Argentina, las declaraciones de derechos y garantías. Obviamente la legitimidad en su sentido pleno implica una
difundida conformidad con el sistema, ¿no? Que se encuentra legitimado el poder, como veremos más adelante, la siguiente, en la elección popular de los representantes, ¿no? Eso es una democracia, ¿no? Hay una antigua palabra griega que significa democracia, ¿no? Demos significa pueblo y kratos gobierno, el gobierno del pueblo, ¿no? A través de sus representantes, ¿no? Obviamente los sistemas han evolucionado, ¿no? Hasta una conexión en el mundo digital en el cual vivimos, ¿no? Porque las nuevas tecnologías han modificado nuestra vida cotidiana, ¿no? Creo que el paradigma nos ha transformado a nosotros, no es un cambio de paradigma. Y como dice la siguiente, por favor, el maestro Antonio Martino, de la Universidad de Pisa, obviamente las demandas sociales van cambiando en este entorno digital y la técnica legislativa debe adaptarse a estas nuevas demandas, ¿no? Y obviamente sobre todo lo que es el acceso a la justicia. La próxima, por favor. Muy amables por esta asistencia en las diapositivas que agradezco enormemente y reitero mi pedido de disculpas. La Constitución Nacional, la Carta Magna, es nuestra ley fundamental y obviamente se ven plasmados los ideales democráticos, ¿no? Republicanos y son fundamentalmente de derechos humanos, ¿no? Basados en la dignidad y la persona humana, que así lo establece la Convención de Viena. La próxima, por favor. Igual pueden ir viendo alguna información en los PowerPoint, pero a mí me gusta conversar, ¿no? Un poco cuando explico la clase. Nuestra Carta Magna, obviamente no voy a enunciar todos los artículos, pero propone el respeto a los derechos, ¿no? Sobre todo de acceso a la justicia, y, por ejemplo, con el tema de la inviolabilidad de la defensa en juicio en la persona y sus derechos. Esto es muy importante en cuanto a las garantías procesales, ¿no? El respeto a la ley fundamental y a las leyes, la libertad de imprenta, y como hablamos hoy, el derecho al consumidor, al medio ambiente también, habla de las acciones de amparo colectivo, las action class, la acción de tutela jurídica de habeas data, acción de habeas corpus. Bueno, esto daría para una clase mucho más extensa, pero tengo que abocarme a los sistemas legislativos. La próxima, por favor, muy amables. Eso también habla de los artículos 37 y 38, lo que son los derechos políticos, lo de la soberanía popular al sufragio, ¿no? Y también esta democracia líquida de las redes sociales, ¿no? Quedaría para una charla más profunda de ciencias políticas. La próxima, por favor. Lo que es la seguridad es un valor fundamental y constituye una condición indispensable, ¿no? Para vivir en una sociedad por lo menos medianamente organizada, ¿no? No podremos lograr la perfección, somos simples mortales, pero podemos llegar a una aspiración de ella, ¿no? Como los ideales de la caverna de Platón, ¿no? La próxima, por favor, muy amables. ¿Y qué significa, ¿no? El sentimiento constitucional, ¿no? Es el respeto a la ley fundamental, a la Constitución, a las cartas magnas, porque vemos que sin ella existe la esclavitud, ¿no? Cuando realmente se logró un constitucionalismo, primero obviamente inspirado por los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? De 1789, de libertad, igualdad y fraternidad. Si no, viviríamos todavía en un estado monárquico. La próxima, por favor, y obviamente siempre abusando los poderes de los sectores más débiles, ¿no? Por eso es el objetivo de una democracia, una constitución, no de el gobierno de las élites, sino de la protección realmente, y no de una igualdad ante la ley, ¿no? Un Estado de Derecho republicano, obviamente hablamos de la división de poderes de Montesquieu, ¿no? El legislativo, ejecutivo y judicial, y representativo a través de las elecciones, ¿no? No puede lograr esa concepción democrática si el soberano, que es el ciudadano, no tiene esa concepción, ¿no? Ese sentimiento constitucional y de progreso moral de la sociedad. La próxima, por favor. Obviamente, estamos inmersos en lo que es un sistema legislativo. ¿Y qué es un sistema? Obviamente citando al maestro Antonio Martino, profesor emérito de la Universidad de Pisa, Italia, ¿no? Yo visité la Universidad de Pisa en una ocasión, la Facultad de Ciencias Políticas, y es realmente maravillosa. Allí estuvo Galileo Galilei en esa universidad y miraba el cielo, y realmente para mí fue una sensación muy interesante mirar el mismo cielo, ¿no? El conocimiento siempre nos hace mejores personas, nos enseña a ser humildes, a crecer como personas y ver que podemos cada día aprender de los otros, ¿no? Como dice el maestro Damián,
de todos y todas, ¿no? Por el bien común. ¿Y cómo se concibe un sistema, ¿no? Según la teoría sistémica, que un sistema político nace, se desarrolla y muere, ¿no? Como los seres humanos, ¿no? Como los seres vivos. La próxima, por favor. Por eso es muy importante, porque estamos concibiendo esta teoría, ¿no? Un sistema es un objeto, ¿no? Estructurado, compuesto por partes, ¿no? Que están interrelacionadas entre sí y que, digamos, esos vínculos por los cuales se relacionan se llaman estructura. La próxima, por favor, obviamente tendríamos que dar una clase mucho más extensa, ¿no? En cuanto a lo que son los sistemas políticos, ¿no? Y la teoría de ciencias políticas, pero me estarían robando bastantes minutos al próximo expositor, ¿no? Pero un sistema político es un conjunto de individuos, ¿no? Que están unidos entre sí, ¿no? No solo por normas jurídicas, sino sociales, costumbres, valores compartidos, tradición, una historia, ¿no? Y este sistema viene formado por agentes, instituciones, organizaciones, comportamientos, creencias, o sea, un sistema de valores, una escala de principios que lleva diferentes procesos y también modifican el poder de parte de lo político, ¿no? Y aquí también la siguiente, por favor, es muy importante, la cultura, ¿no? Lo que es el arte y la tradición, porque a través del lenguaje, por ejemplo, los escritores han logrado transmitir sus ideas, ¿no? Libertarias de derechos humanos, ¿no? De progreso intelectual y lograr llegar hasta los sectores más populares, ¿no? Sin que ese conocimiento quede solo, como dijimos, en un sector, sino que baje realmente a la ciudadanía, quien necesita conocer cuáles son los sectores que los están representando, ¿no? Y qué decisiones y conjunto normativo van a modificar sus vidas, ¿no? Porque la política transforma realidades, ¿no? Y lo hemos visto en pandemia, ¿no? Donde tantas libertades fueron vulneradas, ¿no? Que lo hemos promovido en tantos congresos, entonces es necesario tener en cuenta la Constitución Nacional. Obviamente no voy a nombrar todos los artículos, pero vamos a ir a lo que es el Poder Legislativo de Argentina. El artículo 44, por ejemplo, que un congreso está compuesto de dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, ¿no? Y también esto es muy importante porque también la ciudad de Buenos Aires será investida del Poder Legislativo de la Nación. La próxima, por favor. Y hablamos, por ejemplo, ¿no? del artículo 45, ¿no? Que la Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires y de la capital en caso de traslado, que se consideren en este fin, ¿no? Hablamos también, bueno, de lo que es el número de representantes, ¿no? Que será uno por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500, ¿no? También el artículo 46, los diputados para la primera legislatura se nombrarán también en proporción siguiente: por la provincia de Buenos Aires 12, por la de Córdoba 6, por la de Catamarca 3, por la de Corrientes 4, por la de Entre Ríos 2, por la de Jujuy 2, por la de Mendoza 3, por la de La Rioja 2, por la de Salta 3, por la de Santiago 4, por la de San Juan 2, por la de Santa Fe 2, por la de San Luis 2 y por la de Tucumán 3. O sea, vemos en realidad que son sistemas muy interesantes, ¿no? Para la segunda legislatura, bueno, hablan cuestiones de censo, también el artículo 48 habla de las cuestiones para ser diputado, ¿no? Que obviamente se requiere haber cumplido la edad de 25 años, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija, o con 2 años de residencia inmediata en ella. Y por primera vez la legislatura de las provincias reglará los medios de hacer efectiva la elección directa de los diputados de la Nación para la sucesiva del Congreso, ¿no? Dice que expedirá una ley general. Esto es muy importante y muy interesante, ¿no? Para los temas de democracia directa, semidirecta e indirecta. La próxima, por favor. Muy amable por esta asistencia, porque ayuda también a los oyentes a que puedan incorporar mejor los artículos, ¿no? El artículo 50 habla que los diputados durarán en su representación por 4 años y son reelegibles, pero la sala se renovará por mitades cada bienio, ¿no? También lo voy
lo nombro muy general, aunque los vamos pasando, pero para que sea un poco más animado, ¿no? También van a tener a disposición el PowerPoint con mi autorización. Damián lo puede ir distribuyendo a través de los grupos, no hay ningún problema, es material de estudio. El artículo 51 dice que en caso de vacante, el gobierno de provincia o de la capital hace proceder a elección legal de un nuevo miembro. Por ejemplo, también el artículo 52 a la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. También el artículo 53 dice que solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, ¿no? Por cuestiones de responsabilidad. La próxima, por favor, muy amables. Habla también, por ejemplo, ahora pasamos a lo que es el Senado, ¿no? El Senado se compondrá de 3 senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Elegidos en forma directa y en conjunto, correspondiendo 2 bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos y los restantes al partido político que le siga en número de votos, ¿no? Y cada senador tendrá un voto. La próxima, por favor. Muy amables, ¿eh? Esto también es interesante, ¿no? Para hacer una comparación con otros sistemas, son requisitos para ser elegido senador, tener la edad de 30 años, ven cómo se modifica con diputados, haber sido 6 años ciudadano de la nación, disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos, fuertes o de una entrada equivalente y ser natural de la provincia que lo elijo con 2 años de residencia inmediata en ella, ¿no? Y los senadores duran 6 años en el ejercicio de su mandato y son reelegibles indefinidamente. La próxima, por favor. Y esto es muy importante, que el vicepresidente de la Nación será presidente del Senado. Obviamente, el Senado nombrará un presidente provisorio que lo preside en caso de ausencia el vicepresidente, ¿no? Y al Senado le corresponde juzgar en juicio a los acusados por la Cámara de Diputados, ¿no? Obviamente tienen que prestar juramento en ese acto porque es una formalidad, no una solemnidad. La próxima, por favor. Digamos que la Constitución trae una simbología bastante interesante en su arquitectura, ¿no? Cuando fue diseñada por una comisión de expertos, ¿no? Constitucionalistas, y bueno, tienen tradiciones, ¿no? Y se deben respetar, ¿no? La última modificación de la Constitución Nacional Argentina, para el que no lo sepa, obviamente no tiene la obligación de los países de Iberoamérica que nos están viendo, es el año 1994, donde, que aquí no lo digo, incorpora artículos interesantes como es el 75, inciso 22, que recepciona los tratados internacionales de derechos humanos. Esto es muy importante, ¿no? Y le da jerarquía constitucional, ¿no? Mientras no contradiga la Constitución. Bueno, aquí habla de que su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado. Habla de los temas de proceso que dijimos anteriormente, ¿no? La próxima, por favor. Y habla, bueno, aquí llegamos a las disposiciones, ¿no? Bicamerales de ambas cámaras. Bueno, ambas cámaras se reunirán, ¿no? En sesiones ordinarias todos los años, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, ¿no? Y pueden también convocar sesiones extraordinarias para tratar algún tema de urgencia o específico, ¿no? Cada cámara es juez de las elecciones, no tiene derechos y títulos de sus miembros. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros, ¿no? Pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes que concurran en las sesiones, ¿no? La próxima, por favor. Obviamente hay un sistema de sanciones, ¿no? Ante el incumplimiento. Ambas cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Bueno, ninguna de ellas entrará en sesión si la mayoría absoluta, como dijimos, si ninguna de ellas se hallan reunidas, pueden suspender sus sesiones más de 3 días, ¿no? Pero obviamente pueden suspender sus sesiones sin el consentimiento de la otra más de 3 días, ¿no? O sea, son disposiciones, ¿no? La próxima, por favor. Y cada cámara obviamente hará su reglamento y podrá con 2/3 de sus votos corregir a cualquiera de sus miembros por desorden o conducta inapropiada, ¿no? También los senadores y diputados prestarán en el acto de su incorporación. Esto es muy importante, no sé, por lo menos para mí,
juramento de desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo en conformidad a lo que prescribe esta Constitución, ¿no? También esto es muy importante, el presidente, por ejemplo, de Argentina puede jurar o por la Biblia o la Constitución, ¿no? Digamos, aunque la religión es católica, se adopta, digamos, como requisito fundamental del Estado argentino. Hay libertad religiosa, así que si el presidente quiere jurar por la Constitución Nacional, ¿no? Por las sagradas garantías, ¿no? Republicanas, no hay ningún problema. La próxima, por favor, como los senadores o los diputados, ¿no? Porque, bueno, hay tolerancia y se respeta, ¿no? Digamos, ¿no? Cuando se forme querella por escrito ante la justicia ordinaria contra cualquier senador o diputado, también hay un sumario de juicio público, ¿no? Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso ni los gobernadores de provincia por las de su mando. La próxima, por favor. Hay una serie de disposiciones también, ¿no? Muy interesantes. Acá tienen la fuente legal, obviamente. Y vamos a pasar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un poco de promoción, ¿no? de dignidad para las minorías, ¿no? Y bueno, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, como dijimos, derechos y dotados de razón y conciencia, ¿no? Hablamos del tema de la fraternidad. Toda persona tiene todos los derechos y libertades, ¿no? Proclamados en esta declaración. Esto es muy importante, sin distinción alguna de raza, color, sexo, digamos, opinión política o cualquier otra discriminación o sesgo, ¿no? Esto es muy importante, no hay tolerancia, ¿no? El tema que nos une, yo soy embajadora de la paz, el tema que nos une por la promoción de la paz, ¿no? Y la libertad, ¿no? Y realmente una coexistencia mejor y un mundo más, digamos, amable, ¿no? No solo para las futuras generaciones, sino para el presente, ¿no? Y más después de esta pandemia que dejó muchas brechas sociales, económicas, el tejido social ha sido muy dañado, ¿no? Hay una falta de valores y realmente la salud mental, como dijimos en términos bioéticos, ha quedado muy dañada y es necesario una acción conjunta de toda la sociedad para unirnos, ¿no? En buscar soluciones a esta problemática tan importante, ¿no? La próxima, por favor, muy amables, ¿eh? Y todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Hablemos que los derechos humanos son inherentes a la persona humana, ¿no? Los derechos fundamentales se establecen en las constituciones nacionales, pero estos derechos se le dan a cualquier ser humano por su condición, ¿no? Por ejemplo, que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, nadie será sometido a torturas ni apenas tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto es muy importante porque la tortura viola los derechos humanos, las garantías procesales, ¿no? Y no solamente en cuestiones en un sistema procesal, ¿no? Sino en cuestiones de interrogatorio policial, ¿no? La próxima, por favor, muy amable. Y no quiero dejar, antes de pasar a la próxima filmina, agradecer a la Universidad de Tabasco, especialmente a la Universidad de Salamanca, que yo he citado muchas veces y le tengo todo mi respeto y admiración a esos maestros, pues son unos maestros del más alto nivel académico que digamos, tengan la humildad de compartir panel con nosotros. Realmente para mí es una oportunidad increíble y les agradeceremos mucho siempre a Alianzas Futuras y esa fraternidad que nos brindan, ¿no? Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción, ¿no? Derecho a la protección de la ley. Toda persona tiene derecho a un recurso, esto es muy importante en tema de garantías procesales, efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare, obviamente, no contra actos que violen sus derechos fundamentales, ¿no? Reconocidos por esta Constitución. La próxima, por favor, muy amable. Yo no voy nombrando artículo por artículo porque si no sería muy cansador y lo pueden ver aquí. Nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Esto es muy importante en los fallos de la Corte Interamericana, ¿no? Por ejemplo, hay uno muy interesante sobre detenciones arbitrarias que se llama Tumbeiro, ¿no? Lo pueden buscar, un caso de Argentina que admitió, esto es muy importante, el tema de Argentina, que admite su responsabilidad ante la Corte Interamericana,
Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad y a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, ¿no? Para la determinación de sus derechos y obligaciones, ¿no? Para el examen de cualquier acusación que se tenga contra ella en materia penal. Por ejemplo, nosotros pasamos de un sistema inquisitivo donde se usaba la cuestión, ¿no? Por ejemplo, en la Santa Inquisición para torturar a los acusados, ¿no? A un sistema acusatorio, ¿no? De garantías procesales. La próxima, por favor. Bueno, y toda persona, como dijimos, tiene derecho a que se presuma su inocencia, nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerlos no fueran delictivos, ¿no? Conforme al derecho. La próxima, por favor, muy amables. Esto es muy importante. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación, ¿no? Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques, ¿no? Y más en la era digital, ¿no? Donde hay tanta difamación en redes, ¿no? Aunque no se puede prohibir, ¿no? La libre expresión, ¿no? Pero también debe haber protecciones y seguridades constitucionales, ¿no? Por ejemplo, puede ser como el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, que establece el derecho a réplica. No nos olvidemos que todos estos derechos humanos son obviamente reconocidos por el sistema legislativo argentino. Por eso siempre las leyes, ¿no? y lo que es la técnica legislativa trata de, por eso yo lo cito, promover estos derechos, ¿no? Y su protección, ¿no? La protección de los ciudadanos. La próxima, por favor. Toda persona tiene derecho a circular, esto es muy importante, libremente, elegir su residencia, el territorio de un Estado. Bueno, en pandemia, no solamente en un país, sino yo no voy a hablar de política, sino de temas académicos, los derechos de libertad de circulación se vieron vulnerados, ¿no? Exagerados o no, pero sucedió. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, ¿no? Como no nos pasaba en pandemia, incluso del propio, y a regresar a su país, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Donde no hay persecuciones políticas, ¿no? La próxima, por favor. Y obviamente tiene derecho en cualquier país, ¿no? Que haya reciprocidad, a pedir asilo, ¿no? En caso de persecución, obviamente yo me adelanté al artículo, tiene derecho a pedir asilo y a disfrutar de él en cualquier país, ¿no? Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes, por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El próximo, por favor. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Los hombres y mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivo de raza, religión, a casarse y a fundar una familia y disfrutarlo en cuanto al matrimonio o su libre elección de vida, ¿no? O sea, ser feliz, digamos, ¿no? Y tiene derecho a la protección del Estado, ¿no? Y la familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad, obviamente es la unidad de sociabilización primaria y necesaria, ¿no? Donde nace la acción social, el contacto con los individuos, ¿no? El hombre no vive solo, vive en contacto con otros, obviamente tiene derechos y deberes, ¿no? Gracias. La próxima, por favor. Esa responsabilidad nos hace vivir en comunidad, ¿no? Y a respetar la ley, ¿no? Obviamente en pandemia estuvimos muy aislados y eso fue temas de hartazgo social también, ¿no? En muchos países, y también vaya la redundancia, pero es necesario el tema de salud mental que dio lugar a suicidios, ¿no? A depresiones y a muchísimas enfermedades que no tenían nada que ver con el COVID-19. Toda persona tiene derecho a la propiedad, esto es muy importante, individual y colectiva. Ahí viene el tema de las reglas del debido proceso, ¿no? Del Deu Process Law, ¿no? De la Carta Magna de 1215, que nadie puede quitarte ni la vida ni tus bienes, ¿no? La próxima, por favor. Y derecho a la libertad de pensamiento, como dijimos anteriormente, y de religión. Somos tolerantes, ¿no? En esta visión, en esta cosmovisión abierta, ¿no? Libertaria, cada persona puede tener la religión que quiera o no tenerla, ¿no? Y por eso debe ser respetado, como también el que profese su religión, y debe ser respetado por los otros, ¿no? Mientras no menoscabe los derechos de terceros. Eso es algo íntimo, espiritual, intransferible, como el caso de no creer también, ¿no? Se le deben respetar sus derechos, sino obligarlo a hacer actos que no quiere. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y no puede ser molestada a causa de sus opiniones, ¿no? De investigarlas y de difundirlas, ¿no?
también por las redes sociales, tiene libertad de reunión, de asociación. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, ¿no? Los derechos políticos, ¿no? Esto es muy importante también, ¿no? Tiene derecho también en condiciones de igualdad, ¿no? Obviamente puede ejercer cargos públicos, ¿no? Y la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, ¿no? Esto es muy importante también, ¿no? La próxima, por favor. Y toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad de obtener mediante el esfuerzo, ¿no? Y la cooperación internacional, ¿no? También la satisfacción según los recursos de cada Estado de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Esto es muy importante, indispensables a su dignidad y desarrollo de su personalidad, ¿no? Como dijimos también, ¿no? El arte ha salvado y seguirá salvando al mundo, por eso es tan importante lo que hace el trabajo de la UNESCO, ¿no? Promoviendo y defendiendo el patrimonio cultural, ¿no? Y también el libre acceso a la información y a la lectura, ¿no? A la educación. La próxima, por favor, quedaría realmente para una clase mucho más extensa. Estoy viendo el reloj para no pasarme. Y para dejar algunos minutos a las preguntas, porque a las 9 de Argentina arranca mi colega, así que, pero bueno, agradecemos el espacio para argumentar bien la clase. Toda persona tiene derecho al descanso, ¿no? Al tiempo libre y a tener un nivel de vida adecuado como seguridad para su familia, ¿no? Y la maternidad y la infancia tiene que tener derechos a cuidado y asistencias especiales. Esto es muy importante, la perspectiva de género, ¿no? También para que las mujeres trabajadoras puedan tener sus derechos y gozar de la educación también, ¿no? Y de su promoción. Todos los niños nacidos de matrimonio fuera del matrimonio, estamos en una sociedad avanzada, ¿no? De progresismo, tienen derecho a igual protección social. La próxima, por favor, muy amables, ¿eh? Esto es muy importante en cuanto a la técnica legislativa, ¿no? Los sistemas legislativos deben adoptar perspectiva de género, ¿no? Y de diversidad sexual, esto es muy importante, y también el tema de evitar la contaminación legislativa, ¿no? Siempre se dice que no debe haber un exceso de leyes, ¿no? Como dice el maestro Brena y el maestro Antonio Martino, el maestro Ramón Jerónimo Brena, de la maestría en ciencia de la legislación de la Universidad del Salvador, que también uno de mis maestros, y le debo todo mi respeto y admiración. Cuando uno legisla, no es necesaria una gran cantidad de leyes, sino que sean eficientes y eficaces, ¿no? Para satisfacer las demandas sociales. Toda persona tiene derecho a la educación, esto lo vamos a remachacar, a argumentar en todos los foros. La educación sea gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción básica, y la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo, ¿no? de la libertad, ¿no? de la conciencia, ¿no? del razonamiento crítico, y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. La próxima, por favor. Vamos a ir finalizando, ¿no? Así, la próxima pueden ver cualquier cosa, los artículos en la declaración, la próxima. La próxima, por favor. La próxima. Y vamos a ir yendo a las conclusiones que la división de poderes, como dijimos, ¿no? El republicano, ejecutivo y judicial, promociona el desarrollo de la persona humana, ¿no? Y también el modelo democrático y de promoción de la justicia social, ¿no? Real, estructural, que nos enseña la Constitución Nacional, ¿no? La Carta Magna, la ley fundamental, ¿no? La próxima, por favor. Y agradecemos vivir en libertad, ¿no? Creo que después de la pandemia estamos recuperando el valor de la libertad y de los derechos humanos, donde se fundamenten las seguridades jurídicas, las garantías para promocionar el bien común y la paz social, ¿no? La cultura de la paz, garantizando a las futuras generaciones una cierta seguridad en un mundo cambiante e informatizado, ¿no? Porque el que no se adapta a las nuevas tecnologías lamentablemente se quedará atrás, ¿no? Es la realidad de los tiempos, ¿no? La próxima, por favor. Las garantías procesales son fundamentales para el desarrollo, la defensa y promoción de los derechos humanos y de un mundo más justo y tolerante para todos y todas en fraternidad. La próxima, por favor. Y el ciudadano, el soberano, es protagonista principal de este sistema, ¿no? Y más aún, como dijimos, en la era digital,
en donde las tecnologías de la información y la comunicación transforman realidades en consecuencia de las demandas sociales y muchas veces son reemplazadas las formas tradicionales de representación democrática, ¿no? Como dijimos en la democracia líquida o en las redes sociales, ¿no? El ciudadano, la próxima, por favor, por ejemplo, hay muchas peticiones online, ¿no? Que se dan a través de las redes que llegan, ¿no? Mucho más rápido que una ley. Y muchos activistas sociales se han manifestado a través de medios tecnológicos y por eso es tan necesario el respeto de los derechos humanos en línea como la libertad de expresión y el derecho a dar y recibir esa difusión seria de la información objetiva. Y uno de los cambios más relevantes que lleva Internet es que se lleva a replantear la territorialidad en general y el Estado en particular. La próxima, por favor. Las leyes, normas y reglas que regían antes en Internet podían enmarcarse en un país, ¿no? Pero la web puso en jaque, o sea, antes de Internet, la web puso en jaque todo este sistema, ¿no? Porque además que se puede llegar hasta un parlamento digital, ¿no? Que no solamente, que daría para una charla más extensa, no solamente es consultar información legislativa a través de medios informáticos, sino de sancionar leyes a través de un Zoom, por ejemplo, como se realizó de emergencia en pandemia, ¿no? La próxima, por favor. Obviamente esto lleva en términos de seguridad informática, de formalidades, de educación, de capacitación, ¿no? Obviamente unámonos por un mundo mejor para todas y en paz. Y la próxima, que obviamente solo dar las gracias, gracias y gracias por este maravilloso espacio serio de nivel que lleva Latin Juris hace tantos años, que siguió en pandemia y que sigue manifestando excelencia, calidad y sobre todo amistad. Gracias, gracias y gracias. Espero haber estado a la altura del tiempo, ¿no? Para poder dejar lugar a mi próximo compañero, pero quedo aquí a disposición del señor Damián hasta que me libere para seguir este debate o preguntas o lo que quieras decir. Muchas gracias, espero que te haya gustado haber estado a la altura, pues es un honor, verdaderamente. Claro que sí, querida profesora. Bueno, vamos con algunas preguntas. Tenemos en redes sociales, Diego Maojedau nos dice, ¿tiene sentido que el vicepresidente esté inmiscuido en funciones de otro poder del Estado, en este caso como presidente del Senado? Gracias por la pregunta. Yo voy a hablar en términos académicos porque obviamente el espacio de Latin Juris, ¿no? Es político, aunque tengo mis opiniones políticas obviamente formadas, ¿no? Yo creo que la Constitución debe respetarse, que en caso de ausencia del vicepresidente, en caso de ausencia del presidente, sí, el vicepresidente debe ejercer las funciones del mismo, pero que se debe respetar la investidura del presidente, ¿no? Porque ha sido elegido por el pueblo, ¿no? Y también tiene legitimidad, ¿no? Por eso y debe respaldarse, ¿no? Obviamente su función. Obviamente muchas veces hay situaciones sociales ajenas a el estudio de las ciencias políticas que nos siguen sorprendiendo, ¿no? Porque cada día es como, hay cosas que nos sorprenden, ¿no? En este mundo veloz, ¿no? Pero sí, comparto la opinión. Muchas gracias. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta antes de darle la palabra a Felipe Ochoa, quien ha levantado la No hay mano. problema. La abogada Emelda Valdés nos dice, muy buenas noches con todos. Doctora Romina, ¿considera usted que se deben disminuir asambleístas o diputados de cada país? Muy buena pregunta. Es una pregunta muy interesante. Por ejemplo, Italia lo hizo. Es muy interesante. Obviamente, el sistema legislativo es necesario, ¿no? Para que, digamos, funcione el sistema republicano y que haya un presupuesto, ¿no? Que haya asesores, ¿no? Para poder legislar bien, digamos, ¿no? Como dice una gran jurista argentina, ¿no? Pero yo creo que en caso de crisis, ¿no? Como es la pandemia, habría que reducir un poquito el presupuesto, ¿no? Por lo menos, un poquito, por lo menos para darle espacio a demandas sociales de los sectores altamente vulnerables, ¿no? Como pueden ser adultos y adultas mayores, gente, por ejemplo, mujeres, niños y adolescentes, ¿no? O sectores LGTB o minoría racial o gente altamente con problemas de recursos, ¿no? Creo que es algo muy interesante para discutir, muy, muy interesante, y gracias por la pregunta que nos ayuda a pensar y a aprender. Muy bien, vamos con la pregunta del doctor Felipe Ochoa. Lo escuchamos, doctor. Buenas Muy noches. amable.
Gracias, Gracias. doctor. Doctora Cabrera, buenas noches. Felipe Ochoa Bueno, de Ecuador le saluda. Eh, Más que una pregunta, tengo ciertas dudas que me gustaría pues que nos la aclare. ¿puedo? Sí. En primer lugar, pues se me hace una confusión cuando hablan de la provincia de Buenos Aires en unas partes, en otras dice Ciudad de Buenos Aires. Yo tengo entendido pues que la Constitución Nacional de la que usted se ha referido viene pues desde las bases de Alberdi y ha hecho usted una relación con la Declaración de Derechos Humanos que fueron recién incorporados, no incorporados a la Constitución, sino que le dieron el grado de, lo subieron a Sí, nivel exactamente. constitucional a los derechos humanos, ¿no? Pero sin embargo, hemos hablado de los derechos humanos y de la igualdad, tanto material como formal. Yo veo que no existe estos postulados en la elección tanto de diputados o en los requisitos que deben cumplir tantos diputados como senadores, porque encuentro una discriminación, ya que para ser diputado lo único que exigen es la edad de 25 años. Sin embargo, para ser senadores le ponen 5 años más de requisito, 30 años, y tienen que asegurar una renta mensual de 2,000 pesos, ¿no? Están ya ahí haciendo un acto de discriminación que no se corresponde con los derechos humanos que fueron ya asumidos a rango constitucional en la reforma del 94. Además, usted dijo pues que en ese sistema bicameral no pueden ser arrestados quienes formen parte de ese sistema bicameral, senadores y diputados, sino simple y llanamente cuando ellos cometan un delito que amerite pena de muerte. O sea que es una constitución tan protectora que si los diputados o senadores adecúan su conducta, por decirlo, a un delito de violación o de corrupción, cohecho, concusión, etcétera, etcétera, ¿no? Que son conductas penalmente relevantes, no pueden ser arrestados ni enjuiciados porque eso no amerita pena de muerte. Esas son mis inquietudes, doctora, por favor. Muchas Gracias. gracias, mira, gracias por tu pregunta. Voy a hacer un poquito de historia, ya que estamos. A mí me encanta la ciencia política, de hecho, estoy trabajando algunas líneas de investigación con un equipo de diplomáticos, ¿no? Que yo, te lo digo con todo respeto, abiertamente, que yo también me formé en el doctorado de la Universidad Nacional de La Plata, que es el Instituto Internacional de los Derechos Humanos, que también forma parte el doctor Luzgar. Realmente han sido años de mucho trabajo, hemos editado libros, ¿no? Y bueno, creo que hay muchos diplomáticos, hasta miembros que trabajan en el Vaticano, y hemos estudiado muchísimo, perdón, hemos estudiado muchísimo, ay, disculpen, esperen. Disculpe, estoy dando clase, más tarde lo llamo, ¿eh? Saludos. Tuve que cortar una llamada porque, bueno, como sabemos, el trabajo nunca para, ¿no? Y lo que nosotros hemos visto realmente con tanta relevancia es que la Constitución Nacional, desde que se formó, ¿no? Desde que se sancionó en épocas de Urquiza, obviamente, ¿no? Por todo ese constitucionalismo, aunque había varios intentos, ¿no? de constituciones, pero se pudo fundamentar, ¿no? Y también bajo digamos, los principios de Juan Bautista Alberdi, que tal vez en esta época pueden ser un poco como fuera de contexto, ¿no? Pero son las bases del progreso moral de la sociedad republicana que se van adaptando, ¿no? Obviamente, en esa época, muchas cosas que ahora consideramos de progreso no se veían, ¿no? Pero es necesario, yo siempre digo, y lo hemos aprendido en pandemia, donde lo digo abiertamente, no por un país, sino por varios,
volvimos a la situación de esclavitud, y si no fuera por la unión fraterna que hemos trabajado muchos, no sé ahora dónde estaríamos. Creo que estaríamos con el quédate en casa todavía, porque cuando uno pierde la libertad es muy difícil volver a tenerla. Por eso es tan importante la Constitución Nacional, y mucho cuidado cuando la quieren reformar en pos de cuestiones que parecen muy terribles, pero tal vez las reformas son peores. Entonces, la Constitución de 1994 hasta ahora es una perfecta arquitectura constitucional que se va adaptando a través de la recepción de esos tratados. Sí, es cierto, la elección de los miembros de ambas cámaras muchas veces resulta discriminatoria, ¿no? Pero obviamente los poderes políticos tienen un presupuesto, ¿no?, que los ciudadanos comunes no gozamos, ¿no? Entonces, el mundo está lleno de contradicciones, ¿no? Hablando un poco de filosofía del derecho, ¿no? Muchas cosas son como un oxímoron, ¿no? Son cuestiones que se contradicen, ¿no? Hasta términos constitucionales, ¿no? Pero ¿qué estaríamos haciendo, ¿no?, con los ideales, ¿no?, de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, ¿no?, para lograr una igualdad en las minorías, ¿no?, para lograr un progreso, si no nos uniéramos, ¿no?, en la defensa de la Constitución? Es nuestra ley fundamental, es nuestra Carta Magna, tiene defectos, pero los hombres los tienen, y como dice usted, es cierto, es necesario adaptar muchas cuestiones legislativas, pero siempre respetando, por lo menos en Argentina, esos principios. Me puedo equivocar, no tengo la realidad jurídica ni social de nadie, soy una profesora que explica cuestiones de garantías procesales, filosofía del derecho y ciencia política, pero lo que digo es que por lo menos a mi entender la Constitución del 94 está bastante bien, tiene esos defectos que usted dice, pero está bastante adaptada a lo que son los ataques constitucionales que puede sufrir, ¿no? Porque digamos que las repúblicas no son tranquilas, ¿no? Tienen problemas no solamente aquí, sino en todos lados. Entonces, esa ingeniería constitucional, ese bloque constitucional de simbolismo protege a la democracia, ¿no? De una forma mística es, ¿no? Pero usted me entiende, ¿no? Es cierta. Entonces es necesario la unión fraterna, ¿no?, y el respeto de esos sagrados textos, porque para mí la ciencia es una religión y también lo es la Constitución, son textos sagrados formales en cuestiones solemnes, entonces hay que respetarlas con todo respeto, perdón la redundancia, pero con toda dignidad, porque si no volvemos a ser esclavos, ¿no? Te puede gustar, no te puede gustar, hay desigualdades, y con el tema de la ciudad autónoma de Buenos Aires se incorporó en el texto de 1994 como con presupuesto propio, o sea, entonces están las provincias, lo que es la nación es cuestión federal, y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es un régimen especial, ¿no?, también que tiene ahí de normativas, que es muy interesante. Y de hecho, si viene a la ciudad de Buenos Aires, que es hermosa, donde tiene tango, tiene muchas cosas muy, muy lindas, ¿no? También puede visitar el Cabildo, ¿no?, donde fue la cuna de la Constitución, y que está también una leyenda muy interesante en el escudo, cuando yo la visité, ¿no? Y en una en una disposición, ¿no?, como en una remembranza que se hace analogía con España, ¿no? Aunque nosotros nos independizamos de España, siempre con todo respeto, que es mi segunda casa, la tomamos como referencia, ¿no? Entonces siempre hay un escudo, ¿no? Y hay una frase que significa plus ultra, ¿no?, que significa ir hacia adelante en el progreso, ¿no? Que esa frase se refiere, ¿no?, a los antiguos exploradores que buscaban las columnas de Hércules, ¿no?, donde terminaba el mundo y donde empezaba el Oriente. Entonces, esa frase ahora yo la hago B plus ultra, redoblo la apuesta y digo: unámonos por un mundo mejor, post pandemia, más fraterno, una visión inclusiva, y sobre todo volvamos a tener confianza, ¿no?, como decían los versos de la novena de Beethoven, de la novena sinfonía de Schiller, donde nosotros, cuando los hombres volverán a ser hermanos, ¿no? Pues si desconfiamos entre nosotros, ¿qué queda para las futuras generaciones? Espero haber estado a la altura de su pregunta, no me quiero extender. Bueno, vamos con una última pregunta. Tenemos Okay. todavía 4 minutos más y Okay. seguimos. Muchas gracias, gracias.
Ok, Manuel Serrano nos dice, doctora, buenas noches. Desearía saber su opinión acerca del sistema legislativo bicameral, ya que observo que es muy similar al de Estados Unidos y quisiera saber qué tanto ayuda un sistema bicameral al avance de la tramitación de las leyes. Acá en Ecuador puede demorar la aprobación de leyes ordinariamente 6 meses, pero existen leyes que tienen años represadas. ¿Cree usted que el sistema bicameral mejora el avance legislativo? Muy buena la pregunta. Yo tengo mi opinión, obviamente me puedo equivocar, o sea, a mí me gusta mucho el sistema bicameral porque hay un juego democrático, hay un juego de negociaciones, ¿no? En términos de sanción y discusión de las leyes, ¿no? También en las diferentes comisiones especializadas, ¿no? Uno tiene que, la política es el arte de negociar también, ¿no? No es solamente una técnica legislativa, que es muy importante, es la parte más importante, el lenguaje de una ley que sea clara, que sea precisa, la redacción, sino realmente, y el contenido social, ¿no? O de impacto jurídico, sino realmente las negociaciones entre los miembros del Congreso. Entonces creo que es muy interesante el juego político, porque se hacen, digamos, concesiones, ¿no? Y también se abre un debate, ¿no? Realmente muy lindo, porque si estamos debatiendo, estamos libres, ¿no? Estamos analizando cuestiones y aprendiendo del otro, porque yo puedo estar en una opinión diferente a la tuya, pero te respeto, o sea, no somos enemigos, sino que estamos negociando, ¿no? Hasta se podría dar en términos de negociación y mediación, ¿no? Para buscar una solución, en este caso una sanción de una ley, ¿no? Para satisfacer las demandas. Aquí en Argentina, aunque el sistema es bicameral, es presidencialista, digamos, ¿no? Siempre tiene mucha fuerza la figura del presidente, como también, por ejemplo, puede otorgar en ciertas, como fue en la pandemia, con críticas o no, los famosos DNU, ¿no? Sin pasar por la aprobación del Congreso. Pero bueno, yo creo que el sistema bicameral es muy bueno, ayuda a la promoción democrática de los valores republicanos, derechos humanos. Pero he contestado a término y dar solo las gracias por este espacio. Excelente. Igualmente, querida profesora, muchísimas gracias por habernos acompañado A usted. y pues será hasta una próxima ocasión. Estamos encantados Siempre para de haber servirles. contado con su participación. Le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. No, solamente darles las gracias y estoy muy honrada de este espacio, al director general Damián, a todo el equipo de Latin News, a todos los directores, compañeros y compañeras, y realmente una última palabra, sigamos promoviendo la paz hoy más que nunca, porque el mundo no tiene la guerra de Ucrania, tiene muchísimas guerras por la desigualdad, por los desplazados, por los refugiados, ¿no? Y si como dijo Damián la otra vez, y después de la Segunda Guerra, ¿no? Por todos los crímenes del nazismo, se sancionaron tantas leyes, tantas organizaciones, ¿no? Como Naciones Unidas, ¿no? Y los juicios de Nuremberg, realmente creo que hoy más que necesaria es la tolerancia y la paz. Muchas gracias. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Igualmente a usted.